bienvenidos a La Carroza en otro nuevo episodio en el cual les estaremos platicando, ya saben, historias de crimen, paranormal, cosas raras, extrañas y cosas así tétricas. Sí, de repente se mete ruido, es que es el ventilador, está un calorón. Sí, yo creo que y si nos ven brillosos es por lo mismo, porque está muy feo el clima sudor. ahorita. Estamos, ¿qué? ¿Cómo cuánto estaremos? Pues hace rato decía 39. Imagínense. Entonces, pues si hay ruido ahí, discúlpanos, pero bueno, vamos a tratar de hablar más cerquita al micrófono para que no se oiga tan feo. ¿Cómo crees que se oiga? Como para voltear más el ventilador. Yo creo que está bien. Bueno. Si no, veía a ver qué. ¿Qué vamos a platicar? Pues también ya lo había investigado ya hace ratito, pero como no habíamos grabado, pues ya es que aquí cerca hay un templo que le dicen El Pastel, aquí en Guadalajara. Ajá. Y todas esas cosas que hizo ¿Cómo Nazón? Nazón, pero no nomás fue él, fue... Oye, pero el Nazón es como el tipo papa de esa religión, Ajá, ¿verdad? Sí. O sea, de hecho te voy a platicar desde sus orígenes, de cómo lo escogieron. Ajá. Y lo que hizo el abuelo, el papá y el Nazón. Ya se va, Márgaro, porque tengo calor. Entonces, pues, ahí va. Va. La iglesia, se llama, realmente su nombre es la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad. Así se llama en sí la religión. Ajá, que es la luz del mundo. O simplemente la luz del mundo. Es una organización cristiana, unicitaria y restauracionista presente en diversos países, cuya sede central se ubica en la ciudad mexicana de Guadalajara. Según sus creencias, se trata de la verdadera iglesia fundada por Jesucristo en el siglo I, restaurada en 1926 por Eusebio Joaquín González. Ajá. Es el que sería bien siendo el abuelo. El primero. El fundador. Si bien solo se considera a sí misma una iglesia cristiana, algunos estudios la clasifican como una parte de los movimientos religiosos del pentecostalismo unicitario. Pentecostalicismo. Quien lo pueda pentecostalizar será un buen pentecostalizador. Ay, qué raro. Por su origen y práctica religiosa. Fue fundada en Guadalajara el 6 de abril de 1926 por Eusebio Joaquín. Fue dirigida por Samuel Joaquín Flores, hijo del fundador, desde 1964 hasta su muerte en el 2014, cuando la sucedió a su hijo Nazón Joaquín García, detenido en el 2019. Se tiene poco detenido. Tiene, ajá. El día del aprensamiento del apóstol de esta iglesia lo hicieron en su jet privado. O sea, tienen jet privado. Sí, o sea, han de estar bien también forrados en o sea, ahorita vamos a sacar cosas. O sea, se quejan pues de que los papas. Tienen que ser supuestamente austeros y... Austeros, tan como el pinche peje, culero. Dice, fue condenado en el 2022 en los Estados Unidos a 16 años y 8 meses. Por 3 cargos de abuso sexual a menores de edad, mediante la imposición de una cultura de sumisión sexual en la que se usaba el temor a Dios como recurso de intimidación, bajo la premisa de que su entrega en cuerpo y alma al siervo de Dios, o sea, el Joaquín, es una ofrenda divina. Ay, no, viejo puerco. Tras declararse culpable en contrariedad a su anterior declaración de inocencia. Él primero dijo soy inocente y ya después dijo que sí era culpable. Sí, es que es lo que dicen, que si él seguía con soy inocente, pues eran muchas pruebas en su contra. Entonces, al hacer el juicio y decir, ¿sabes qué? Tú dices que es inocente, pero todo dice que es culpable, la sentencia es peor. O sea, es como que cuando ya llegan a un último acuerdo más para que les den menos. Ajá. Ahora vamos un poquito ya a lo de su origen. La Luz del Mundo fue fundada por Eusebio Joaquín, quien nació en 1896 en Colotlán, Jalisco, de una familia de escasos recursos. Durante la Revolución Mexicana se unió al ejército constitucionalista y luchó contra los rebeldes desde 1915 hasta el final de la guerra en 1921. En 1926, mientras servía en Coahuila, entró en contacto con un ministro de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y dejó el ejército. Con su esposa Elisa Flores vivió un tiempo en Monterrey, trabajando al servicio de los líderes de esa iglesia, hasta que Joaquín González proclamó haber recibido una revelación el 6 de abril de 1926. O sea, ¿en Monterrey hay otra iglesia como esas? O sea, otra, tal vez no como tipo, esa, pero como otra corriente. Otro estilo de... Ajá, como pues decir, como otro tipo de, pues decir, testigos de Jehová, o católicos, o cristianos, o... Ya es que es
Apostólico Romano. Ey. O sea, como que había otra parte, él se unió, se fue a Monterrey y en el 26 dijo que tuvo una revelación en la que Dios le habría dado el nombre de Aarón. Ah. Y le encomendó restaurar la primitiva iglesia cristiana. Ajá. Con su esposa viajó durante 8 meses hasta llegar a Guadalajara, Jalisco. En ese momento, Jalisco era el centro de la guerra cristera. ¿Durante 8 meses? Ajá. Es que en ese entonces pues no había pues, ni avión ni nada. Pues sí, estamos hablando del 26. No, sí. Yo y el avión. Y como era de escasos recursos, yo creo que de repente se venían a un burro, o en rayo, en lo que hubiera. Carreta. Entonces se vienen a Guadalajara 8 meses. Era Jalisco el centro de la guerra cristera. Un movimiento radical de católicos involucrados en un conflicto armado contra la administración del presidente Plutarco Elías Calles. Allí, un número considerable de seguidores, especialmente de escasos recursos, se adhirió a sus creencias, a las de Nazón. Bueno, de Aarón. Se trata de una especie de linaje escogido por Dios. Pues a la muerte del fundador, Eusebio Joaquín, en 1964, se le dejó a su hijo Samuel Joaquín Flores. Y al fallecimiento de este en el 2014... pasó a manos de Nazón Joaquín. Del último, el del que está ahorita encarcelado. Lo que yo medio me recuerdo es cuando se muere el primero. Como que le dicen, oye, como en una entrevista que iba a pasar, que quién hace el sucesor. Y dice, ya veremos. Y como a los 2 días sale el Nazón. Dios me habló en un sueño que yo tengo que ser el sucesor. Y dice, qué conveniente. Pero ¿y el ese se murió de enfermedad o no sabes? Sí, ellos, tanto el abuelo y el otro, los dos se han muerto de enfermedad. Entonces era el papá, el hijo y el nieto. Ajá. Entonces, el 18 de julio del 43, Joaquín González afirmó recibir otra revelación divina, que le dijo que se bautizara y con él a toda la iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo. En 1953, el entonces gobernador de Jalisco obsequió al dirigente religioso 14 hectáreas al este de la ciudad de Guadalajara. O sea, acá. Ajá. Pero fíjate, supone que aquí tiene que estar separado iglesia y gobierno. Pues sí. ¿Sería de esa religión? ¿Quién era el...? Pues dicen que hay un montonal de ahí metidos en el gobierno. Dice que el gobernador les dio... ¿Quién sería en ese entonces el gobernador? Pues en el 53... A ver, ahorita me fijo. Tú y yo ahorita me fijo. Les dio 14 hectáreas... Ok, al este de la ciudad. E inició una colonia llamada Hermosa Provincia, la cual continúa siendo la más importante de la organización. Joaquín González falleció el 9 de junio de 1964 a los 66 años de edad. ¿66? Ajá. Samuel Joaquín nació el 14 de febrero del 37, ese es el hijo, en Guadalajara, y fue bautizado en la Iglesia de la Luz del Mundo a los 14 años. El gobernador de Jalisco, de 1953 a 1959 fue el licenciado Agustín Yáñez Delgadillo. Agustín Yáñez, el de la 10. Ay, fíjate, ni sabemos. Y González Gallo fue en el 49 al 53, de 1949 a 1953. Entonces a él creo que él no le tocó tanto. Gallo. Pues bueno, dice que lo bautizaron a los 14 años, se convirtió en parte del cuerpo ministerial de la iglesia y obtuvo el control de la iglesia a los 27 años, después del fallecimiento de su padre Joaquín González. Durante el liderazgo de Joaquín, la organización se centró en el crecimiento internacional a través de una estrategia misionera. De acuerdo con la iglesia, Joaquín Flores fue apóstol y también ángel del Apocalipsis. Ándale, ¿cómo ángel del Apocalipsis? Pues, ¿cómo se nombra o qué? Pues eso es como que un día, como el vocalista de Café Tacuba, un día él despierta y dice, ahora quiero que me llamen Xochitl. O Cosme. O sus mensadas. Ajá. O sea, ellos despiertan con la idea que tengan, la dicen y pues se la compran. Mira. No, y te metían de todo y tenían, ahorita, bueno. Y de quien fíjate, ahí va. Mediante un sueño o visión en Veracruz, Dios le dijo que era ese ángel. No, bueno. Falleció el 8 de diciembre del 2014 a los 77 años en Guadalajara. Ajá. La Luz del Mundo establece... Entonces sí vivían aquí. Sí. O sea, sí aquí residían. Es que bien... ¿Pero y dónde vivirían? Aquí no creo. Sí. Hay un casonón ahí. Sí. Ajá. Yo nunca he ido para allá. No sé si... O capaz que es pura finta. Que viven ahí, que esa es su casa, pues realmente han de vivir en Puerta de Hierro. Pues en un fraccionamiento bien.
Dice, la luz del mundo establece sus principios en la Biblia. Comillas. Ajá. Sus creencias son monoteístas y sostienen que Jesucristo es Hijo de Dios y Salvador del mundo. Ajá. Y que fue encarnado en la Virgen María por intervención del Espíritu Santo y que su muerte fue un sacrificio humano agradable a Dios. Por tratarse de una iglesia no trinitaria que rechaza la doctrina de la Santísima Trinidad, ajá, es decir, unitarista. En la luz del mundo se bautiza en el nombre de Jesucristo y no en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Solo en Jesucristo y ajá, ya. Pero ¿qué no se supone que si creen en la Biblia dice que es Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo? Pues creo que también pues no sé, es que son muy raras las pues bueno, no ellos sé. Ahí lo ponen a su conveniencia. Consideran que la Biblia, en la que llaman letra muerta, únicamente puede ser interpretada por el enviado de Dios, uh-huh, que son varones. Ok. O sea, de ahí ya vamos viendo que a la mujer no tiene mucha voz ni voto. Pues te van a decir que tampoco en la católica. Ajá. Porque los padres son hombres. Son hombres. Los miembros de esta iglesia consideran que Samuel Joaquín nació muerto y que su padre le infundó vida. Caray, hasta resucita muertos. Ajá. O sea, Jesucristo, superestrella, ahora sí. Haciéndolo superior al resto de los seres humanos, independientemente de su edad. Creen que como apóstol su autoridad es vitalicia. Se le considera un mediador entre el mundo profano y el mundo sagrado. Los aronistas, como se les llama, dicen que, cito, solo se puede llegar a Dios a través del siervo Samuel. Solo se puede alcanzar la salvación eterna en nombre de Samuel. Los creyentes de la luz del mundo consideran que Joaquín Flores les proporciona bienestar espiritual y material. También sostiene que es omnisciente. No sé qué sea omnisciente. Omnisciente. Tú síguele. Ahorita resolvemos las dudas, que también yo tengo dudas. Ahorita aquí vamos un poquito unos testimonios. De ex miembros de la luz del mundo. Omnisciente significa, ajá, que conoce todas las cosas reales y posibles. Eso es okay, omnisciente. Entonces no supo que le iban a apresar en... Esas cosas reales y posibles, pues, uh-huh, a ver, mijo. Bueno, aquí son... Es exclusivo de Dios. Exclusivo de Dios, ok. Brenda Tolentino y otra mujer que prefieren conservar su nombre en el anonimato por temor a venganzas de los seguidores de Nazón. Se convirtieron en coordinadoras de la propuesta en contra del dirigente de la luz del mundo, quien afirman destruyó su infancia, ajá, obligándolas a casarse siendo menores de edad. Las dos han salido a dar la cara para pedirla a la Corte de Los Ángeles. Es un poquito ahorita de lo que... del juicio que hubo. Sí. En la Corte de Los Ángeles, en donde se revisa el caso. Que condonen a Joaquín Nazón y piden a otros miembros de la congregación que hayan sido víctimas que rompan el silencio. Lo obligaron a cambiar su manera de vestir. Solo podía ponerse faldas largas, blusas de manga larga, velos en la cabeza. Tenía prohibido el uso de maquillaje y todos los días íbamos a la iglesia, asegura. No había otra opción. No era ni siquiera una religión por convicción, sino impuesta. Ajá. Su padre dejó su adicción a las drogas y al alcohol. Sin embargo, las cambió por el enajenamiento de cumplir con las normas de la luz del mundo. Uh-huh. Recibió en muchas ocasiones palizas por el hecho de usar unos pantalones o maquillaje. Huyó de su casa a los 14 años debido al abuso constante. Muy bien joven. Uh-huh. Un hombre perteneciente a la congregación que lidera Nazón Joaquín García, ese es otro de un hombre. Uh-huh. Dice que Joaquín le había prometido ayudarle en su difícil situación. Perdón. Es parte, dice. O sea, es un hombre que pertenece a la congregación. Prometió que le ayudaría en su difícil situación. Terminó violándole en su casa y le pidió que no lo denunciara. Cito: ahí se quedó todo. Nunca le dije a nadie, porque yo me sentía culpable. Es que es lo que dicen, ¿te influyen tanta culpa? Sí. ¿Tanto temor? Sí, que te sientes, o sea, sí, te atrapan, pues. Uh-huh. Luego de ese traumático episodio, un año después se fue a vivir con un joven que la conoció y que también era miembro de la luz. Ey. Al poco tiempo quedó embarazada y el pastor presionó para que se casaran. O sea, no fue, o sea, te tienes que casar porque yo digo. Ey. Lo que recuerda de su matrimonio son solo historias amargas.
Me pegaba, me ahorcaba, me forzaba a tener relaciones. Yo no quería estar con él. Ajá. A los 20 años fue cuando decidió acabar con este círculo de violencia que vivía desde la infancia. O sea, no manches. Y se separó de su maltratador y también de la luz del mundo. Ajá. Junto con sus 3 hijos se alejó de la iglesia. Pero cuenta que el sentimiento de culpabilidad que le dejó es tan fuerte que en su cabeza sigue oyendo los sermones que le advierten que se irá al infierno. Pues según la doctrina de la luz del mundo, no existe otra religión más que la de Nazón García. O sea, en realidad, ahorita ya la religión es así como la religión del fulano o sea, ajá, no tanto como la religión, la luz del mundo, sino así se le conoce ahorita ya más ya como... es más bien como la de Nazón. Apenas como si dijera la religión de Papa Francisco. Ajá. En lugar de la religión católica. Porque eso, o sea, ya para mí eso ya es más bien un culto más que una religión. Porque ya estás adorando a una persona que aún... Pues sí está raro. Sí, bueno. Apenas el año pasado, o sea, de cuando fue esa investigación, tomó la decisión de alejarse de la luz del mundo. Jamás se quitó el estigma de que hizo algo en contra de las manos de Dios. Cito, te tratan como basura. Nunca te lo perdonan. Lamento. El vocero de la congregación, Eliezer Gutiérrez, ha rechazado tales declaraciones. Dice que la vida conyugal entre los miembros se ejerce con libertad. No es cierto. Pues a lo mejor entre matrimonios que de verdad sí se han de querer, pues sí, normal, pero ¿sí? ¿Cuántos tantos sí han de estar, la opresión a hacer cosas que no quieres? O sea, ahorita, creo que también lo traigo, si no ahorita lo tocamos. Dice, Tolentino y otra mujer afirman que también les une un deseo de apoyar a las víctimas de Joaquín García, pues han sido atacadas en las redes sociales y en sermones. La defensa del pastor ha reconocido que ya sabe quién es la principal testigo de la fiscalía, identificada como Jane Doe 4. Otra supuesta agravaria son menores, y se cree que algunas siguen yendo a los templos. De las mismas agraviadas, o sea, siguen aguantando tonterías. Ajá. Los investigadores de este caso describieron en la corte que hay muchas niñas que fueron agredidas sexualmente por Joaquín García y sus tres supuestas cómplices. Alegan que en el iPhone... O sea, tenía cómplices el fulano, o sea, como tipo clan Trevi Andrade. Sí, tenía 3 que le conseguían a las morras. Sí. Híjoles, pinche gente cerda. Dicen que en el iPhone del pastor encontraron imágenes de menores desnudas y realizando actos sexuales que aún no denuncian. Pornografía. La primera denuncia pública contra la luz del mundo se hizo en el 98. Cuando Moisés Padilla, quien en ese entonces tenía 30 años, dijo que a los 16 fue abusado por el padre de Nazón Joaquín. O sea, Samuel también Joaquín. Los 3 han sido... abusan de hombres y mujeres. Ajá, y los 3. Pinches cerdos. Perdón, pero sí he habido... O sea, yo conozco... No, y hasta dicen que las esposas, porque creo que fue el abuelo el primero. En el documental que te dijeron de HBO, hay una historia que dicen que entra la muchacha... Y está desnudo. El viejo ese. Y está la esposa viendo. Que le dice, dale. Y que la esposa le iba diciendo, hazle así, tóquele así, hazle ¡ay, por acá! No, Dios mío, no! O sea... ¡Qué asco! Ajá. ¡Qué asco y qué mente tan enferma! O sea, imagínate, la esposa también viendo y diciéndole... Y instrucciones. ¡Ay, no! ¡Qué gente tan asquerosa! Dice que fue abusado a los 16 años por el padre de Nazón Joaquín, Samuel Joaquín. El primero. Ajá, el segundo. El segundo, Moisés Padilla, un exintegrante de la agrupación, quien en una entrevista para detrás de la noticia aseguró haber sido abusado por el entonces líder de la orden. ¡Qué cerdos! Desde hace 2 décadas, Moisés Padilla fue a una televisora mexicana para denunciar que el entonces líder Samuel Joaquín lo agredió sexualmente en el 81, siendo un menor de edad. Unas semanas después lo secuestraron y apuñalaron 57 veces. ¡Ey! ¡Ay! Se cayó. ¿No se quebró? No. Después de un accidente continuamos. Del coraje. Quedamos que a Moisés lo apuñalan 57 veces. ¿Pero está vivo o ya se murió? Probablemente ya está muerto, por edad. Por la edad. Ajá. O sea, sí vivió de esas. Sí, después de eso sí, porque fue... Pero entonces se supone que a lo mejor fue algo que le mandaron a hacer. Sí, o sea, él va a denunciar y va a la televisora. Y después de que la televisora, pues sale la entrevista al aire, lo secuestran y lo apuñalan 57 veces. Y él vuelve a ir a la prensa a decir. Ajá. De acuerdo con su versión, los hechos habrían ocurrido en diciembre del 81, en el estado de Jalisco, cuando él y Samuel Joaquín viajan juntos por la carretera para
trasladarse a un evento de conmemoración de Año Nuevo. Moisés Padilla relató que en un momento del viaje Samuel Joaquín se le acercó y le metió su mano dentro del cierre de su pantalón y comenzó a masturbarlo. ¡No manches! Cito: yo me sentí confundido por la imagen que siempre tuvimos de él. Claro. Como un hombre moral, de buenas costumbres, un hombre que predicaba el amor de Dios, relató el denunciante durante la transmisión en vivo. Cito de nuevo: pero, como siempre en la iglesia nos ha dicho que no debemos de juzgar a un varón de Dios, y yo decidí callarme. O sea, le he dicho, no, pues es normal. Sí, pues, o sea, es que me lo está haciendo el elegido. Sí, pues sí. O sea, la doctrina es de que yo puedo llegar a tu casa y escupirte. Y te voy a decir, está bien porque yo soy el enviado de Dios, es una bendición. No manches. Moisés relevó que tras el acto sexual, que según su versión también incluyó una supuesta felación, no manches, cuestionó al responsable de la orden sobre su orientación sexual. Ey. Y sobre el peso ético de lo que acababa de hacer. Ajá. Cito: yo no soy un hombre como cualquiera, yo soy una especie de ángel. Lo que debes entender es que los ángeles no tenemos sexo. Podemos disfrutar de una mujer y de un hombre de la misma manera, le comentó Samuel Joaquín, aseguró Moisés en la entrevista. Eso es bisexual, punto. No, es el puerco. Bueno, pues sí, porque se agarró de... Porque no fue consensuado. Pues sí. Semanas después de la denuncia, Padilla fue apuñalado en Guadalajara por un grupo de sujetos que, según constató el diario Los Angeles Times en el 98, estuvieron a punto de dejarlo sin vida. 50 y tantas veces, yo no sé cómo no se murió. Sí. Aquí pasamos. Esta es una investigación también de la BBC. Empiezo con una citación. Dice: en este año no he dejado de sorprenderme de lo que la gente en nombre de la religión. Lo siento, tengo las manos atadas. Los abogados han hecho lo que han hecho los abogados. Jane Doe, el mundo... es una cita del juez. Dice: en este año me he dejado de sorprender lo que la gente hace en nombre de la religión. Lo siento, tengo las manos atadas. Los abogados han hecho lo que los abogados hacen. Jane Doe, el mundo las ha escuchado. Los familiares que los abandonaron deberían avergonzarse. Entre comillas, o sea, refiriéndose a Nazón, eres un depravado sexual, un depredador sexual. ¿Y eso qué lo dijo él? Eso lo dijo el juez antes de dar la sentencia. O sea, como llegan a un acuerdo con él. O sea, el juez dice: es que esto, al final de cuentas, si los abogados llegan a un acuerdo, pues al juez ya nomás le dan como, pues tú, lo más que puedes dar de sentencia es esto. Oye, pero a ver, ¿y por qué está allá? ¿También abusó de gente allá? Ajá. ¿Por qué? Hay denuncias de él allá. Por eso la agarraron allá. Y allá sí se lleva a cabo la ley, no como aquí. Dice: con esta contundencia habló el juez Ronald S. Cohen. Este miércoles, antes de bajar la voz para leer la sentencia para el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Casi a la carrera y sin vocalizar. O sea, dijo como que... 16 años y 8 meses. Tal como los abogados del acusado habían acordado el viernes con la Fiscalía General de California a cambio de que se le declarara culpable de 3 de los 19 cargos que enfrentaba. O sea, 19 cargos. Y nada más 16 años. Ajá, porque nomás se declaró de 3. Pero ¿y los demás qué es? Porque no hay tantas pruebas. No sé. O sea, él dijo: a estos 3 sí, a los demás no. Los demás no. Las Jane Doe, apodo judicial que se le da a las mujeres que se alzaron para denunciar al autoproclamado apóstol de Jesucristo y sobre cuyo testimonio se había construido la causa criminal que finalmente no fue a juicio, se abrazaron aún sentadas y empezaron a llorar. Un guardia se llevó a Joaquín García por la puerta lateral de la sala. De la sala del sede Tribunal de California, con su mono naranja, su mascarilla y su pelo cortado casi al ras. Todo esto pasó durante la pandemia. Por eso traían... cubrebocas. Se ven imágenes del juicio y traen siempre el cubrebocas y las estas como capsulitas, las barreras. Sí. El resto de la sala se quedó en un silencio incómodo. No era el final de muchos en la sala que esperaban. El proceso legal que empezó el 3 de junio del 19 con la detención de Joaquín García y una de sus asistentes, Susana Medina Oaxaca, en el aeropuerto de Los Ángeles. Todos los que tomaron la palabra durante la audiencia de este miércoles habían pedido al juez que impudiera la pena máxima que la ley permite. Esperan una condena de cadena perpetua o varias cadenas perpetuas consecutivas.
Cito. Ese es un testimonio durante el juicio. Ey. Juez, le ruego que escuche mi voz, la de mis compañeras sobrevivientes. Este hombre y esta iglesia son mucho más peligrosos de lo que se puede imaginar. Han destruido cientos de vidas y lo continúan haciendo. Le suplico con todo mi corazón, por favor, extienda su condena al máximo. Hágalo para dar ejemplo, para salvar a otras víctimas. ¿Qué edad tiene ese señor? No sé. ¿Cómo se llaman? Joaquín Nazón. A ver, síguele. Esa fue la súplica de Jane Doe 5. La última en hacer petición que se había repetido en distintas voces, pero similares argumentos. Con ello cerró su intervención, en el que habló detalladamente de 7 años de abuso. Vuelvo a citar. El abuso empezó lento, como una joven de pelo largo y vestido rosado. Tenía 21 años, pero era ingenua ante el mundo. Virgen. Tenía un novio al que solo había bestado, porque todo lo demás estaba prohibido. Y me dijeron que había sido elegida por Nazón para una bendición adicional. Hoy no más. Fue la primera vez que me hicieron vestir lencería para el líder de la congregación. No más. Tiene 45. No más. Yo pensé que tenía más. Sí, pues. Pensé que era alguien más grande. Ajá. La cosa escaló rápido, contó la joven. Y pronto llegó el día en que los embaucadores de la iglesia, tal como ella les llama, le pidieron que le diera un regalo a Joaquín García. Ey. Era usual que los fieles agasajaran a su líder, pero esta vez tenía que ser lo más preciado que tuviera: su virginidad. Mira que hasta lo ves y dices... Sí, o sea, tiene cara de puerco. Es una asqueroso, o sea... Ay, no, qué asquerosidad. Cito. Me acuerdo que me pregunté por qué estaba teniendo esa reacción física tan negativa, si lo que me estaba pasando era tan maravilloso. Pero yo nunca consentí tener sexo contigo. Ni en 1,000,000 de años lo hubiera aceptado, de no ser por el lavado de cerebro al que nos someten, dijo dirigiéndose a su violador. A pesar de que el juez les había advertido que no lo hicieran, o sea, de que no se dijeran directo a él, ella sí le habló, volteó. Ajá. Que le hablaran en todo momento a él. O sea, les prohibió que no le hablaran hacia él. Ajá. Los fiscales escucharon cabizbajos. El abogado defensor Alan Jackson la miraba de frente intermitentemente. El juez lo hacía de reojo al acusado. Siguió describiendo la escena en la que perdió la virginidad a manos del que creía era era Dios en la tierra. Fue violenta, dijo. Había sangre por todas partes. No más. Tú y tus embaucadores sabían que era para mí una experiencia horrenda. Hiciste que 2 me agarraran para que no me escapara. ¿Crees que eso es consentimiento? No, pues no. Explicó que durante años Joaquín García lo usó como esclava sexual. Ay, no más. Y cuando no lo era, hacía de sirvienta personal. Me dijeron que limpiarle el baño era una bendición. Pues si es que es Dios. Está caga palomas. Es el caga la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, o sea, él es Dios. ¿No? Un día me mandaron a México a casarse ¿A ella. Un día la mandaron a México a casarse con un completo desconocido. Me sentí vendida como si fuera ganado. Es que dicen que él de repente, o sea, con sus pastores. Ey. Oye, ¿sabes qué? Pues me gustó esa. Oye, tú, me acaba de decir Dios que te tienes que casar con el pastor Raúl. Oye, pero es que no, te tienes que casar con el pastor Raúl porque Dios lo dice. Y como yo soy el enviado de Dios, lo tienes que hacer. No manches. O sea, era una cosa así, o sea, todo lo que él pedía era una bendición porque supuestamente él es el enviado de Dios en la tierra. Sí, eran cosas. Ajá. Sí. O sea, que hasta lavarle el baño es una bendición. No manches. Y en ese país las cosas se le torcieron aún más. Un día, y en ese país las cosas se le torcieron un poco más. Me raparon, me tenían 24/7 con un guardia privada. ¿A ella? Estaba aterrada, pensé que me iban a matar. No manches. Ya entendí. La mandaron de México a Estados... O sea, como que la mandó a México a casarse y de ahí se fue a Estados Unidos. Ajá. ¿Con el que se casó? Ajá, con el que se casó. Acudió, dijo, a la embajada de Estados Unidos a buscar ayuda. Cito: tu poder es tan grande en Jalisco, en el estado mexicano en el que nació la luz del mundo y donde tiene su sede principal, la llamada de Morsa provincia en Guadalajara, que hasta al FBI le costó sacarme de allí.
Porque soy ciudadana estadounidense, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Ah, no, entonces ella era de Estados Unidos. Sí, ella... La violada. Sí, más bien aquí medio se enredó la conversación porque dice que fue... Más bien, si estaba en México, fue a la embajada de Estados Unidos allá en el DF. Ey. Y solamente la pudieron sacar porque también tenía la nacionalidad norteamericana. Si no, pues ahí hubieran dicho, pues, ¿qué hago? Y también yo creo por eso los casos también están en Estados Unidos. Como fue ante un ciudadano norteamericano que aunque hubiera sido aquí... No, es que si hubiera sido aquí yo pienso que no hubiera pasado nada. Pues no ha pasado nada. O sea, no le hubieran hecho... O sea, nada, estaría haciendo lo mismo, estaría ahí. Pues hay denuncias, pero siempre se las sacan con... Llegan arreglos o al acuchillado. O sea, ¿qué arreglo puede haber para que digas, bueno, pues ya no lo denuncio? Pues les dan dinero y las asustan. De que es lo que hice de que es tanto lavado de cerebro. Ey. De cómo te atreves a acusar al líder. A Dios. Porque todavía hay muchos que dicen que eso es una prueba de Dios, que Él va a salir. Que él va a salir por la gracia divina y que es inocente. Ah, que va a salir de la cárcel. Vuelvo a citar. Cuando me rescataron, pensé que ya estaba a salvo, que mi sufrimiento había terminado. Pero solo acaba de comenzar. Con voz firme narró cómo comenzó a recibir amenazas de muerte por parte de miembros de la Luz del Mundo. Que todo el mundo se distanció de ella. Empezaron a decir que éramos unas putas y que era lo que habíamos querido. Sus abogados usaron nuestros traumas contra nosotras. Esos traumas la llevaron a consultar a terapeutas, pero me dijeron que no estaban preparados para lidiar con casos tan complejos. Ey. Terminó en una institución mental, de salud mental. Sí. Cito, es mi hija la que me hace seguir. Me quitaste todo. Es el anticristo. Todo esto es durante el juicio. Una porquería. No fue la única vez que durante la audiencia en la que usaron esa palabra para describir también al llamado pedófilo, violador, criminal y depredador. Sí. E incluso tío, entre comillas. ¿Tío? También le dijeron tío. Fue Jane Doe 4, la primera de las 5 en tomar la palabra, vestía también de rosa y no dejaba de acariciar su barriga embarazada. Cito, Nazón, mi violador, mi atormentador, es mi tío, dijo exactamente. No sé si sea su tío biológico. No, pues yo creo que sí, o de los tíos que son como, por ejemplo, mi tío Juan. Ajá. Porque sí, no es de sangre. Consanguíneo, pero es, ajá. Durante las relaciones sexuales me decías que te llamara tío. Menso. Sí, es que pues ya tiene rato que no me acuerdo. Que era sexy. Ahora, aquí, ¿aún te suena así? Me conoces desde que nací. Me vistes crecer. Se suponía que tenías que protegerme, pero elegiste aprovecharte de mí. Fue tu elección, no la mía. Yo solo me rendí. Prosiguió. Nazón y esta iglesia han arruinado mi vida. Cada aspecto de ella. En una frase también repetida por otras sobrevivientes. El líder de la Luz del Mundo, como se hace llamar. Dediqué mi vida a servirle. Yo era vulnerable e ingenua y él se aprovechó. Decía que era su propiedad. Me usó una y otra vez. Fui violada y abusada día tras día, año tras año. Ay, no, qué horrible. ¿Te acuerdas de aquella vez? Siguió Jane Doe 4, describiendo situaciones como en la que, según ella, la inmovilizaron en el suelo para que no se resistiera a tener sexo. Pues no más. O aquella en la que me forzaste hasta vomitar. O cuando ella gritaba y lloraba por los abusos y otros miembros de la Luz del Mundo se reían. Ve nomás. O sea, es lo que digo. O sea, tenían relaciones con gente ahí. Ahí, o sea, les gustaba el exhibicionismo o no, sí, tal vez boyerismo, no sé. Excitaba que los vieran. Sí. Y los otros ay, no, qué asco. Otra besito. ¿Recuerdas aquella vez que me dijiste que te trajera a mi hermana? Tiene solo 14 años, te contesté. Tenías que habérmela traído antes, me dijiste. O sea, le gustaban niñitas. Viejo asqueroso cerdo. Sigo con las con citando. Lo que dice, ey. En caso de que te haya olvidado, estoy aquí para recordártelo. O sea, lo que le acabo de decir. Dijo que estaba aprovechando la oportunidad para contar su verdad. Algo que el acuerdo de culpabilidad no le permitió, ya que no hubo juicio. Y para hacer entender al público que decir que no al apóstol era imposible. Era equivalente a decir no tengo fe, lo que significaba morir en el infierno.
No, hombre. Nos adoctrinaron para creerlo, aseguró también en su intervención Jane Doe 2, con vestido azul claro y un pendiente en la nariz. Cito: Nazón, te estoy hablando a ti. Me destruiste, destrozaste mi vida. Cambiaste mi percepción de la realidad. Eres un cobarde, queremos que el mundo sepa del horrible monstruo que es. Esto ha pasado durante más de 100 años y tiene que acabar. Muchos pastores son pedófilos. Es repugnante y triste. Pensé que la iglesia era un lugar seguro para mí, pero fue mi peor pesadilla. Siguió Jane Doe 2. En esa línea también señaló a Alba Monsalvo López, la esposa de mi pastor, que trató de convencerme que todo estaba bien y que aún protege a Nazón. O sea, pues no. No. Jane Doe 3, la más deshecha de todas, nerviosa y llorosa, tuvo palabras similares para Alondra Ocampo, quien era coacusada en el caso. Se declaró culpable de 4 cargos en octubre del 2020 y está a la espera de sentencia. Durante la audiencia salió a relucir que el papel de otros miembros de La Luz del Mundo, como el de Abner Nicolás Menchaca Tristán, ¿qué nombres? Quien estaba presente en la sala, en la última y cubierto con mascarilla. Sí, imagínate, tú vas ahí al juicio de repente y dicen, ¿y este cabrón también? Ya sé. Pastor y miembro del llamado Consejo de Obispos, fue el encargado de dar el mensaje a la feligresía tras el acuerdo alcanzado en el viernes con la fiscalía. Jane Doe 4 hizo que la sala lo escuchara. Jane Doe 1 no habló durante la audiencia, pero sí leyó una declaración escrita por ella. Cito: Nazón, eres una desgracia para la humanidad. Fueron una de sus frases. Tras describir el abuso sufrido por parte de Nazón, contar cómo... ¿Está lloviendo? No sé, ojalá. Contar cómo le robó la infancia y le hizo dejar el colegio. Jane Doe 3 recordó el día en el que lo arrestó en el aeropuerto de Los Ángeles. Cito: mi mamá me despertó para que fuera a la iglesia con ella a rezar por mi violador. Ve nomás. Por mi tormento. Estaban todos llorando, gritando, rezando por Nazón. Mi madre empezó también. Sé que sus actos eran el resultado del lavado de cerebro. Sí. Pero no estaba sintiendo dolor por mí, su hija. Pero la mamá no sabía entonces que le había hecho algo. Sí sabía, pero es que no, o no les creían o les decían que era una bendición. Pues sí, porque era... Sí, es cierto. Le dije, mami, no puedo estar aquí. Tengo que ir a la escuela. Nunca olvidaré ese momento. Ella ni me miró. Estaba más preocupada por el cerdo. La madre de otra víctima habló durante la audiencia. Cito: ¿qué le ha hecho usted para que violara a mi hija?, le dijo a Joaquín García, quien tras horas de sesión seguía sin hacer ni el más mínimo movimiento. Hubo más familiares que tomaron la palabra. Se leyó el mensaje del hermano de Jane Doe 2. Cito: nuestro mundo se ha puesto patas arriba. El de la madre de Jane Doe 3. Cito: mi hija, por tu culpa, varias veces se quiso matar. El marido de Jane Doe 4 dijo a los presentes en la sala: cuando eso termine y todos vayan a casa con sus seres queridos, yo me quedaré con mi esposa y la veré desmoronándose y recoger uno a uno sus pedacitos. Todos y cada uno rechazaron el acuerdo alcanzado por los abogados de Joaquín García y la fiscalía, a pesar de las explicaciones del fiscal general adjunta de California, Patricia Fusco, quien inauguró la sesión. Cito: o sea, todas las acusadas no querían el acuerdo. Sí, o sea, decían, ¿cómo vas a...? O sea, sí. Ningún castigo borrará... Ok, a ver, nos quedamos en una citación. Cito: ningún castigo borrará aquello por lo que ha pasado. Ha sido excepcionalmente valientes. Van a seguir marcadas por el resto de sus vidas y lo sabemos. Pero esperamos que este acuerdo con la fiscalía les ayude. Todos en el Departamento de Justicia lo esperan, que les ayude a tener una vida feliz. Ya desde ese mismo inicio la decisión ya estaba tomada, como dijo el juez. Los periodistas en la sala se quedaron sacando cálculos. 16 años y 8 meses. Lleva ya 3 presos y con un buen comportamiento. ¿En cuánto saldrá?, especuló uno. Uy, buen comportamiento. O sea, pues hay a quien viola. ¿Sí? Esto es de... Ahorita esta historia que sí es de un pastor.
a raíz de la detención y cuenta todo lo que... cómo él se desilusiona. Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, José Luis Peña, de 63 años, ofició sus últimos servicios como pastor de la Iglesia de la Luz del Mundo en la pequeña ciudad de Juitepec, Morelos. Cito: hoy nosotros, mi compañero y yo, hemos tomado una decisión, y nuestra decisión es ser libres en Cristo Jesús, dijo José Luis durante la ceremonia, después de cantar unos alabanzas a Dios. Uno de los motivos por lo que Peña decide sentirse decepcionado es que la iglesia encubrió los crímenes de Nazón Joaquín García, el apóstol de Jesucristo. Peña considera que la iglesia mintió a los feligreses, asegurando que el líder espiritual era inocente. Dice que los líderes manipularon el discurso y lograron dañar la fe en muchos miembros. ¿Qué pasó, Márgaro? Como que va a llover ahora sí. Sí, cito: yo decidí no ser parte de esta y estar predicando algo que no es congruente. Pues no. La otra razón que da para salir de la iglesia es que desde hace casi 3 años se asegura que Susana y él han sido víctimas de hostigamiento, intimidaciones y amenazas de muerte por parte de algunos directivos de la Luz del Mundo. Es que aparte hasta se comportan como tipo los narcotraficantes, ajá, ¿no? Como una mafia. Ajá. Después de que el hijo menor de la pareja abandonara la congregación. Es que ¿cómo puedes profesar ser una persona de Dios? De Dios. Ajá. Violas, amenazas, matas. No, manipulas. No, qué asco. Vuelvo a citar. Aunque dice que el hijo de él se sale de la Luz del Mundo y los empiezan a atacar. Cito: desde que arrestaron a Nazón Joaquín García en junio del 2019 comenzaron una persecución contra nosotros, liderada por el pastor Gilberto García Granados. Él tiene una fijación en contra de mi hijo menor y mío, porque piensa que nosotros hemos participado en acusaciones en contra del apóstol. José Luis asegura que en agosto del 2019 el pastor Gilberto García Granados, un veterano miembro de la cúpula de la Luz del Mundo y amigo personal de Nazón y del padre de ese, Samuel, lo citó a él y a su hijo menor en la oficina pastoral de la Luz del Mundo en la colonia de la hermosa provincia aquí en Guadalajara. El pastor García Granados es padre de Silem García Peña, uno de los voceros de la Luz del Mundo. Según el relato de José Luis García Granados le preguntó por qué estaban hablando mal de Nazón Joaquín, lo que fue negado por ellos. Cito: hasta hoy tu papá puede caminar tranquilamente en las calles de la hermosa provincia. Si tú sigues hablando, puedes llegar al momento en que corras peligro tu vida, le dijo García Granados al hijo menor de José Luis. Ahorita tienes la oportunidad de hablar también, tienes la oportunidad de no hacerlo, pero te va a ir mal. Y no descartes algún hermano que canalice mal sus sentimientos y te haga daño. Como el de los 57 puñaladas. Sí, o sea, ahí poquito a poquito te estoy amenazando. Ajá. Con el paso del tiempo cuenta que sentían cada vez más la presión de los supervisores, hasta que unos meses atrás comenzaron a estacionarse vehículos frente a la casa pastoral de Juquitepec, Morelos, donde vivía con su esposa. Cito: había cuando menos 3 personas dentro del vehículo. Y el que estaba atrás traía un arma larga. Eso me alarmó mucho. Me subí a la azotea del templo y pude ver que era una camioneta negra y no traía placas. Esos hostigamientos dice que le llevaban a ella y a su esposa a sufrir cuadros de estrés. Pues sí, imagínate. Ella se enfermó de la presión, terminó hospitalizada y a mí me enfermó del estómago. Estoy en peligro de que me reviente una úlcera. Pues imagínate estar bien estresado porque te están nomás ahí vigilando a ver qué te hacen. El mismo día de la sentencia, cuando se escuchaban aquellas voces tan duras, tan conmovedoras, truenos. Sí, ¿verdad? De las víctimas, una psicóloga salió del grupo y no la volví a ver en la casa de oración. Ya son varias ausentes que se han dado a causa de eso. O sea, allá sí varia gente a partir de que es culpable, se fueron de la Luz del Mundo. Abrieron los ojos. Ajá. Los miembros que aún asistan a la iglesia son cada vez menos activos, asegura Susana, es la esposa del pastor amenazado. Llegan los hermanos al templo, nadie hace oración. Puede entrar una mosca y se escucha el ruido de esa mosca y nadie hace oración. Eso es muy doloroso para nosotros porque estábamos viendo cómo muere el sentimiento espiritual. Es que realmente ellos eran personas que iban por la fe. Sí, o sea, pues por por acercarse a Dios. Sí. ¿Hoy?
Para José Luis y Susana, el problema de fe en la iglesia no ha sido causado por el propio caso criminal de su líder, sino por la forma en que la cúpula de la luz del mundo ha manejado esta crisis. De que siguen diciendo que es inocente y hacen marchas y... Cito, el papel de ellos se ha centrado en tratar de cuidar a la figura apostólica, pero se les olvida que lo primero que deben de proteger es a la iglesia, a los miembros de fe, dijo José Luis. Ahorita es un poquito ya lo de lo del documental, ya es casi lo último. Exseguidores han declarado públicamente que han sido víctimas de abuso sexual en niveles alarmantes, como Xóchitl Martín, de 36 años, quien afirma que su tía, quien también fue abusada, la presentó a los 9 años a Samuel Joaquín, el padre de Nazón y antiguo pastor, para que participara en bailes eróticos. No manches, o sea, a los 9 años. Ah, no manches. El punto de quiebre ocurrió en septiembre del 2016, cuando Nazón le pide que masturbara a un adolescente de 14 años, a lo que se negó, por lo que el líder de la luz del mundo la golpea brutalmente y obliga a la adolescente y a la madre de a tener relaciones sexuales. O sea, que el muchachito tuviera relaciones con su mamá. Con su propia mamá. Ay, no puede ser. O sea, incesto, abuso sexual y pederastría. Todo esto en nombre de la fe. Dios mío, qué asqueroso. Es que... ¡qué asco! Sí, no, es que, o sea, si ves el documental de HBO, te terminas sirviendo en coraje. Y yo todavía ahorita pienso, digo, yo conozco a alguien que es de esa religión y dice que no, que él no es así. Que a ellos nunca les tocó... Pues afortunadamente. Pues qué fortuna, porque imagínate. Sí. Sí, es que más bien, por ejemplo, si yo me imagino, si eras muy activo en la iglesia y estabas muy cerca como de él, pues es donde te podía ubicar. Si de repente tú llegabas, te sentabas atrás o... Sí, es como nosotros, a lo mejor que vamos, de repente vamos... a misa, pero los que, por ejemplo, le ayudan con las limosnas... o el coro... pues ahí sí los conoces bien. Directo. Xóchitl Martín, quien desde el 2018 fue testigo clave de la investigación de las autoridades estadounidenses y mexicanas contra Nazón Joaquín, a quien se acusa de agredirla sexualmente en repetidas ocasiones y forzarla a reclutar a menores de edad, para que también fuese abusada sexualmente por él. Fíjate, en el caso de ella sí me acuerdo que le lava el cerebro y dice, es que yo serví de reclutador un tiempo por el temor y el lavado, sí, pero sí. él, por ejemplo, en el caso de Gloria Trevi, un tiempo, ella llegó a un punto que dijo, eso está mal, y fue y denunció, y la otra no, se quedó. Sí. Cito, mi tía que me traficó a mi depredador no está bien de la cabeza. Yo no lo tomo personal y la perdono. O sea, son personas que creen que lo que hicieron es correcto. Y cree que lo que pasó es correcto, que es bendición. Esto es desde el fundador. Hay pruebas de que él embarazó, violó a una jovencita de 12 años y tuvo un hijo con ella. Esta es una enfermedad, la pederastría y la pedofilia que hay en estas personas, por lo que son sociópatas, no hay otra palabra. Dijo Xóchitl Martín, ex seguidora de la luz del mundo. Pues fíjate lo que a mí o sea, cómo llegó también el lavado de cerebro de abuelo a padre y a hijo, que los tres siguieron el mismo... Pues porque así crecieron. Ajá. Yo creo que los invitaba hasta... Yo pienso que hasta entre ellos mismos se veían hacer todo lo que hacían. La teóloga Sánchez, una teóloga nomás de apellido Sánchez, opinó: para esta secta, la luz del mundo, el dios de ellos es Nazón, el profeta. Lo grave no sería eso. Es lo que hace mucho tiempo pasa en las sectas, y es que todos niegan a estar a estas alturas, aun cuando él mismo se declaró culpable de la acusación. Lo que sigue pasó en República Dominicana. No manches. O sea, es lo que ellos, o sea, hasta... Uno piensa que es aquí. Ajá, que es aquí. No, pero no, se está podrida por todos lados. Es un reportaje en República y se puede comprobar. Ok, esta psicóloga está en República Dominicana. Dice que así puedo comprobar al visitar la Iglesia de la Luz del Mundo, ubicada en Carretera Mella, y conversar con su pastor, Ezequiel Cervantes Núñez. Al preguntársele respecto a que si su jefe espiritual estaba preso por violación, respondió diciendo: mire, qué bien, que está enterrado de esa, qué bien. O sea, nomás dijo, qué bien que se enteró de esa noticia, qué bien. Y ya. Y ella responde, ¿verdad? Sí. No, mire, de hecho aquí tenemos nosotros. Mira las fotografías de la iglesia, siempre reunida aquí.
Nosotros no nos reunimos todos los días. Hasta el momento, gracias a Dios, no ha habido ningún tipo de problema. La verdad, la iglesia sigue constante, sigue perseverando en la fe, como es la enseñanza nuestra. No ha habido ningún tipo de problema en ese aspecto, comentó. Afirmó que no se cree las acusaciones. No me las creo, y le voy a decir por qué. No me las creo, porque nosotros lo conocemos. No tuve la oportunidad de nacer dentro de la iglesia. Mi esposa nació en la iglesia. Mis hijos han nacido dentro de la iglesia. Ella es la segunda generación de su familia que ha nacido dentro de la iglesia. Hemos nacido y crecido dentro de esta comunidad donde no hemos visto ni se nos ha hecho nada que atente contra nuestra integridad física. Ajá. No, pues a ellos no. A ellos no les tocó, pero a todos los demás que sí han por eso son, como le dicen, incrédulos. Ajá. Pues no nos ha hecho nada. Y sigue. Pero usted no ha visto a Dios y cree en Él. Entonces las versiones que hay y los testimonios son muy contundentes y Él se declaró culpable. ¿Qué más quiere usted que los testimonios? Le dice la psicóloga. Sí. Si los testimonios fueran contundentes, entiendo que las víctimas ya se hubieran presentado hasta en el momento, respondió Cervantes, mi esposo. O sea, como que ni él supo del caso, que nomás estaba... Sí, como hablándolo tarugo. Regresamos a Xóchitl. Ey. Mientras Xóchitl Martín, víctima de la luz del mundo, explicó que esta Susana Oaxaca, ¿qué es más aquí en Estados Unidos? Sí, ¿verdad? Sí. Pero, ¿quieres poner? Mientras Xóchitl Martín, víctima de la luz del mundo, explicó que esta Susana Oaxaca, que es más aquí en Estados Unidos ni en California ni en Estados Unidos, ella está registrada como un sex offender. Eso es muy peligroso, es decir, ella puede entrar a una escuela, puede estar alrededor de niños, fue una traficante y violaba niñas. Ajá. Y a niños, y aún así no está registrada. Y cree que lo que hacía era una bendición. Esta era de las que le conseguían las víctimas Sí. En el juicio que se llevó a cabo, el juez tuvo la oportunidad de oír testimonios horripilantes de los abusos cometidos. Cito: tuve una crisis por lo que me ocurrió con Nazón. Él me manipuló a mí y a otras chicas, especialmente diciéndonos que era una bendición perder la virginidad frente a este supuesto Dios. No, Dios mío. Testimonios de las víctimas de Joaquín. En base a todos estos elementos de pederastía, pedofilia, abuso sexual y poligamia, muchos aseguran que la luz del mundo no debe ser catalogada como una religión, sino como una secta religiosa. Tal cual. Que es una estructura donde se rinde culto a una persona. Para el psiquiatra Secundino Palacios, las características de la luz del mundo se corresponden con el modelo de secta, donde las víctimas que se enfrenta a técnicas de manipulación y control mental, que alteran su percepción de la realidad, por lo que son ciegamente fieles a cualquier instrucción. Generalmente, y eso es lastimoso, los grupos marginales, carentes de educación, de información, la falta de educación, la falta de crecimiento humano, la falta de hogar, la falta de desarrollo en el conocimiento del pensamiento, hace a muchos seres humanos que sean presas fáciles, indicó Palacios. Sí, es cierto. Precisamente una de las estrategias usadas por la luz del mundo para alcanzar a una significativa cantidad de fieles ha sido enfocarse en familias de escasos recursos y brindarles educación, salud y empleo. Exfieles como Xóchitl destaca el gran control social que se ejerce sobre sus miembros, ya que poseen fichas con sus datos personales, sus asistencias a los actos y colaboraciones económicas y conducta. No manches, tienen hasta ¿Con expediente? Sí, mi esposo y yo estamos vigilados las 24 horas. Muchos de los ministros quienes se comunicaban entre ellos sabían qué hacíamos a diario. Sarín Guzmán, esposo de Xóchitl y ex seguidor de la luz del mundo, dijo: la luz del mundo encuentra en las alianzas con los políticos la forma de expandir su emporio de fe. Pero sus ex seguidores advierten que lo peligroso es que ya no se están limitando a forjar alianzas con organizaciones políticas, sino los mismos miembros de la secta están ocupados en puestos políticos, tanto en México como en otros países. Por ejemplo, en El Salvador son muy cercanos a Nayib Bukele. Tiene 4 diputados federales, reveló Sarín Guzmán, ex seguidor de la luz del mundo. En octubre del 2015, cuando el hoy presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que era alcalde de la capital de ese país, le otorgó a Nazón Joaquín la distinción de huésped distinguido. Eso algo sí había escuchado. Pues ya tengo que aquí para cuando fue su cumpleaños le prestó Bellas Artes. ¿Al Nazón? A Nazón.
¿Para qué? Para que festejara su cumpleaños en Bellas Artes. No y es lo que dicen que... ese recinto no es... Que no se puede usar para actos religiosos. Pues no, si ni para ciertos artistas. ¿No? Dicen que no es... Pues ni eventos. ¿No? Cito. En Costa Rica tenían una diputada de apellido Mongui. En Honduras estaba Selva Martínez y en otros tienen los congresos locales. Pero su mayor presencia política está en México y están trabajando en Estados Unidos, continuó Guzmán. Para la pastora y teóloga Sánchez, el discurso de él, así como de tantas benevolencias, casi llorando... con tanta benevolencia... ok, ya. O sea, los discursos de él, así con tanta benevolencia, casi llorando, así como él hablar... es causar emocionalmente un afligimiento emocional, espiritual y psicológico en la persona. Imagínate ver, está llorando nuestro pastor, Y cómo trae pasión por nosotros, por Dios. Sí. Por tal motivo lo define como un manipulador. Claro. El día del apresamiento del apóstol de esta iglesia lo hicieron en su jet privado. Posee una fortuna inestimable e inversiones en varios sectores como turismo y bienes raíces. Cito, tiene carros blindados, carro del año, reloj Rolex, ropa Gucci, Prada, o sea, ropa extremadamente cara. Tiene mansiones, caballos, carros, cualquier tipo de lujo que no se pueda imaginar, explicó Xochitl. Sobre el origen de la fortuna del autodenominado apóstol Guzmán, opinó que, durante esos casi 100 años, ellos han vivido de las aportaciones de los que fuimos miembros y los que son miembros de esa institución. O sea, todo lo que dan ellos es hacia el apóstol. ¿Qué es el diezmo? Principalmente en el tema de las aportaciones. Y aparte existen otras ofrendas especiales para el construcciones de templos, para el cumpleaños de la mamá, para el cumpleaños de la esposa y para el cumpleaños de él. Ándale. No, pues órale. Pues háganme todo ustedes. Ajá. Yo vivo de ustedes. Sí, o sea, denme todo para mí, para el cumpleaños de mi esposa, para mi mamá, para mi hijo. Sí, o sea. sí. Respecto a si se ha calculado su fortuna, Guzmán respondió: no se ha calculado, pero vamos partiendo de un número base. Ellos dicen ser 5 millones de miembros en el mundo. Si en Estados Unidos dicen que son 1 millón de miembros, ellos dan $80 de diezmo semanales. Eso se convierte en $80 millones semanales de diezmo, exclusivos para el apóstol. Y eso fue la luz del mundo. No manches. Aquí tan cerquitas. Sí. Ahora sí que quien nos vea de otros lados, nosotros somos de Guadalajara. Ajá. Y vivimos cerca de ese templo. Ajá. Pues ¿qué será? Unos ¿qué? En coche 10 minutos, exagerando. Yo creo. ¿Se me hace mucho? Exagerando. Sí, o sea, yo me Desde te subes a la azotea y se ve el templo. Sí, o sea, yo me acuerdo que lo veía de niña y decía, ay, qué padre se ve eso. Ajá. Pero pues uno no tenía idea de que había ahí, ni no, es que no había redes sociales, no había... Pues nomás sabíamos que era un templo, les decimos el templo del pastel. ¿El pastel? Que parece un pastel y lo iluminan en ciertas épocas, ¿no? Pues sí, casi. Casi siempre, no sé en qué épocas le pongan luces, pero... y también cada año vienen de todo el mundo. Como tipo la llevada de la Virgen de Zapopan. Ajá, pero acá es mundial, pues, y se vienen para acá. Sí. Yo siempre he querido ir a darme una vuelta para ver, porque yo nunca he pasado. Yo una vez fui ya con Nancy y nos bajamos. Ey. Porque yo me acuerdo que Nana nos dijo que fueron con Liz y el apoyo. Ey. Y que sentían bien feo, bien raro. Es que yo... Porque se les quedaban, porque luego ven que no son de ahí. Ey. Y que ellos, yo creo que fueron en épocas de fiestas porque dicen que había muchos escenarios en las calles, muchos escenarios. Y la vez que fuimos Nancy y yo, hasta dijimos, ay, mira, porque iba así, buenas tardes. Y como que dicen, vienen como a ver. Pero pues tú ya vas sabiendo todo el desmadre que hubo. Oye, pero si es cierto eso que dicen que ahí, o sea, ves que está el templo, digo, no sé cómo, porque creo que alguna vez pasé, pero muy así, o lo recuerdo muy en sueños, no sé hace cuántos años haya sido eso, pero me dio mucho miedo, porque se me hizo muy impresionante la estructura del templo. Pero es cierto que alrededor hay como casas todas así de un mismo color y que... O sea, como que es el templo y todo lo que está alrededor tiene que ser... ¿Igual? Ajá. ¿O tú qué viste? Pues yo lo que sí vi alrededor del templo sí eran casas medias lujosillas. Ajá. Pero ya después era normal, o casas muy pobres o casas normales. Yo creo que como también, capaz cuando les dieron el terreno eran las afueras de la ciudad, se lo terminó comiendo la mancha urbana. Porque no me acuerdo quién. Porque también dicen que había hasta fotos de ellos.
en las calles, pero cuando yo fui no. Pues yo sí tengo ganas de echarme una vuelta como para ver, o sea, pero siento que me va a dar miedo. Siento que me va a dar más miedo que lo que he ido a investigar de pues de todo lo demás. De exploración urbana y todo eso. Porque se siente digo, yo me acuerdo, yo no sé en qué época fue eso, yo creo que haber sido una niña y pasamos por ahí con mis papás, no sé. Y me acuerdo que vi algo bien, me dio mucho miedo ver lo enorme que era el templo, sí, es que está enorme. Ajá, y me gustaría ver cómo está por dentro. O sea, ¿te dejarán entrar? Yo ese día que fuimos creo que estaba cerrado. Pero sí, también dicen que está así como muy... ¿Lujoso? Ajá. Yo sí quisiera como verlo, como entrar y nomás, es que quiero conocerlo y ya nomás, pero no que... Pero me da miedo eso, que me salgan unos locos y quieran que me haga de esa religión. O que te empiecen a como hostigar de a qué vienes y más por todo lo que ya pasó ahorita. Y al rato secuestrada. Ay, no. Sí, es como, ya no sabes, más por lo que dicen de que sí tienen... Mejor nomás un día pasar en el coche. Y ya. Sí, yo me la estaba pensando de investigarlo Decía, ay, si lo... Porque fíjate, bien curioso, cuando... dije, todavía ni lo sabíamos ni nada, lo investigué. Y como a la semana y todo... me agregó en Facebook un nazón no sé qué. Dije, ay, hasta das. Como qué miedo. Dije, ay, no, qué miedo. Pero no conocías. No la acepté ni nada, ni amigos en común. No manches, qué miedo. Sí. No, está cañón ese viejo puerco, ¿eh? Sí. Y los puercos de sus hijos, sus abuelo y su papá, o sea, es pues que querían formar ahorita crearon ya un... Oye, pero ¿quién es? No es un partido político, pues es como una organización política reconocida. Pero son puros miembros de La Luz del Mundo y unos son diputados. Ajá. Otra secta como Morena. Son de Morena los diputados. Ah, cabrón, no, pues ahí está otra secta. Oye, pero por ejemplo ahorita, el viejo ese que es el mero está en la cárcel. ¿Y ahorita quién es el dirigente? ¿Él? Desde la cárcel. O sea, él sigue siendo la figura divina. ¿Pero quién manda? Hay un vocero. Nomás no me acuerdo del nombre. Y es yo creo que sería como el segundo a mando. Y es el vocero, es el que ahorita da los discursos y Nazón es inocente y vamos a salir y bla, bla, bla. Pero él sigue siendo la figura, él sigue siendo Dios. Ajá. Aunque está y hasta lo están comparando que todo están comparando el Via Crucis de Cristo con esto. Que este es su Via Crucis. Como si hubiéramos sabido que en la historia de Cristo él estuvo violando niñas y niños. Y haciendo que entre padres e hijos tuvieran relaciones sexuales. ¡Ay, viejo puerco asqueroso! No. Voy a ver ese que dices. Sí, está bueno, se llama Detrás del Velo en HBO. ¿Detrás del qué? Del velo. Detrás del velo. Ajá. Ok. Y pues ahí está la historia de La Luz del Mundo, testimonios y casos. Espero que no se hayan quedado con náuseas, porque sí te quedas como de... viejo asqueroso. O sea, yo ahorita el terror de toda esa gente que estuvo sufriendo durante años, porque es que decían, fueron años. No fue una vez y ya, no, fueron años de estar chingui. No, qué feo. Ya. Pues vámonos, ahí suscríbanse, denle like, compartan, activen campanita. Y dejen comentarios. Dejen ahí algún tema que quieran, si quieren venir, algunas historias. Sí, que alguien que quiera, o que si quieren venir o que vayamos, ¿verdad? Si no pueden venir, o que a lo mejor en sus casas pasan cosas y nos sentemos a platicar. Y a ver si nos pasa algo mientras estamos platicando. Sí, pues aquí estamos, la carroza. Y pues vámonos. Adiós. Viejo puerco.